venganza de los electroalces pop. Y el mundo es un lugar hostil. Pero The Last of Us nos recuerda que aún hay algo de humanidad en el apocalipsis. Con un episodio donde nos cambian la dinámica de la serie, seguimos conociendo más de lo que ocurre en el fin del mundo. Y por eso en este video te traemos el todo explicado del tercer episodio de la serie de The Last of Us. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de HBO The Last of Us. Así que si aún no has visto el tercer episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Aspectos generales. Esta serie de HBO sigue sorprendiéndonos por la manera en que nos muestran cómo la humanidad se comporta en estos momentos de caos. Es un episodio interesante porque vemos a personajes secundarios tomar el protagonismo del episodio. Hacemos un poco a un lado el viaje de Joel y Ellie para conocer todo de Frank y Bill. Es un episodio realmente interesante, porque son dos personajes completamente nuevos, pero la manera en cómo nos van relatando la trama, nos sentimos como la introducción de Up, en la que son los primeros minutos de la película y pues ya estamos llorando. Pocas veces se puede llegar a conocer a algunos personajes en un solo episodio, y que logren darnos esta empatía que su pérdida realmente nos duele. Es interesante ver esta evolución de la relación de Bill y Frank y cómo poco a poco se ve la influencia de Frank y cómo va logrando romper los muros de Bill que había construido para el resto del mundo, al grado de no poder imaginar una vida sin él. Pero esto no solo se ve en su carácter, podemos ver que estos cambios se ven en su casa y en su refugio. En cada salto de tiempo podemos ver cómo hay más flores, más color y todo se ve menos sobrio. El detalle de crear un huerto de fresas o incluso abrirse a la gente, de la manera en que lo hicieron con Tess y Joel. Y es que Frank es eso, es esta explosión de color en la vida de Bill, y la iluminación comienza siendo con colores fríos y poco a poco se vuelve todo más cálido. En esta historia volvemos a tener un cambio en su desarrollo. Uno que nos permite que a pesar de que a veces tenían sus diferencias, la partida de Bill y Frank no tiene que ver tanto con la infección o con los infectados. Ellos hasta cierto punto tienen resueltos sus problemas en cuanto a la infección. Es la propia vida y el deterioro del humano normal lo que hace que prefieran recurrir a la eutanasia. La nueva versión de la serie permite que Bill cambie y aprenda realmente y aprecie su relación con Frank, a diferencia de lo que sucede en el juego, que no hay un cambio, porque sigue siendo alguien súper paranoico y desconfiado. Los nuevos giros de la serie realmente están permitiendo que esta sea interesante hasta para los más conocedores de la trama. Lo están haciendo de cierta manera que está siendo muy disfrutable. Pero ya comenzando a hablar de los tres actos, el primero es la parte que conecta con el episodio anterior y vemos como Joel y Ellie siguen avanzando en su viaje y que nos muestran un poco de lo que pasó hace años. El segundo acto conocemos a Bill y Frank, esta historia de amor. Para el tercer acto es el presente, cuando nuestros protagonistas llegan y así encuentran con que Bill y Frank pues ya no están. Primer acto. Retomamos el episodio con una mirada al nuevo camino que les depara a Joel y a Ellie, tras la muerte de Tess en el episodio anterior. Joel sigue cerrado emocionalmente y se rehúsa a hablar de su muerte. Esto lo vemos también con la nula referencia que hace a su hija que falleció, a pesar de que las preguntas que le hace Ellie podrían hacer que contara un poco más de su historia. Durante el juego es en este punto donde Joel le dice a Ellie que no mencione más a Tess, pero en la serie esto lo hace hasta el final del episodio. Un pequeño cambio, pero es que tras ver el desarrollo de la ironía de la situación, tiene mucho más sentido que Joel ponga este límite. En esta primera parte en el recorrido que tienen Joel y Ellie, nuevamente podemos ver más paisajes de la naturaleza, algo que Ellie se sorprende, porque nunca había experimentado este tipo de cosas. Recordemos que por su edad, Ellie ya nació en un mundo destruido y cosas tan sencillas como ir a un bosque, pues no las ha experimentado. Nos cuentan más de lo rápido que progresó la infección y con el tiempo, a diferencia de otras series de zombies, podemos ver poco a poco cómo la naturaleza ha ido volviendo a dominar el paisaje, donde la pelea de la humanidad contra la naturaleza parece perdida y es ahora que la naturaleza está retomando su poder. La serie y el juego de The Last of Us por eso muestra un paisaje mucho más verde. Además, Ellie no ha experimentado cosas tan simples como el vuelo en un avión, algo que hoy en día es muy común para muchos de nosotros. Con los diálogos de los protagonistas podemos ver cómo es que fue en cuestión de un día que las cosas se salieron de control, y Joel trae de nuevo a la mesa la idea de que fue a través de la harina que sucedió el contagio por el hongo. Además, claro que esta mutación que les permitió infectar a un nuevo huésped. Otro detalle que hablan Joel y Ellie es sobre la cicatriz de Joel. Este menciona que se la hizo cuando fallaron al tratar de dispararle. Esta podría ser de la noche en que murió Sarah por la manera en que el militar lo atacó.
Llegan a una tienda y mientras Joel busca cosas que le puedan servir para seguir su viaje, Ellie ve un juego de Mortal Kombat. Habla de una amiga, la cual es muy buena en el juego, y esta probablemente sea Riley, su novia, de la que aún la serie no nos revelan mucho más. De hecho, el juego también tiene este momento, solo que no se trata de Mortal Kombat, es otra versión creada para el juego, pero se entiende que es un tipo de juego del estilo. Ahora la serie puede usar un juego que todos conocemos y no uno inventado, pues por cosas de derechos de Warner Bros. Ellie, tras descubrir una entrada al sótano, va a ver qué encuentra, y es aquí donde puede ver la cara repugnante de un infectado. Es completamente desagradable ver cómo el hongo va comiendo poco a poco el cerebro de las personas, pero en el caso de este infectado se le puede ver aún su ojo. Ellie sabe que es inmune y por eso no parece tener miedo a acercarse. Por su rara condición de no poder infectarse, su actitud con la que se acerca sin miedo parece hasta retadora, porque hasta se acerca al infectado e incluso le corta la piel, y vemos que ya está completamente invadido. Se terminan encontrando a una fosa de esqueletos y aquí Joel le cuenta a Ellie que en muchos lugares los militares tuvieron que controlar la infección y que llevar a la gente a las áreas de cuarentena no siempre era posible porque muchas veces ya estaban llenas. Y esto quiere decir que tomaron la vida de muchas víctimas que no estaban infectadas, y que el gobierno decidió que era más fácil matarlos que tratar de salvarlos y crear más zonas de refugio. Nuevamente la serie nos plantea esta idea de que la misma humanidad en época de crisis y de apocalipsis a veces se convierte en el peor depredador. Podemos ver cómo una de las personas de esta fosa era una mujer negra con su bebé, que sin ser culpables de nada fueron asesinados como muchos otros. Segundo acto. Con la mirada al pasado es que comenzamos a conocer la historia de Bill. Podemos ver qué es lo que pasaba a los sobrevivientes y cómo algunos eran llevados a áreas de cuarentena y eran evacuados a la fuerza, pero esto no le ocurrió a Bill. Él es un hombre paranoico que lo vemos que previo a la pandemia ya estaba preparándose para lo peor, con armas y cámaras y vigilancia. Estaba listo para una gran catástrofe. Se organiza para poder tener suministros de alimento, municiones y poder poner toda una reja alrededor de este pueblo. Y tenerlo todo con trampas y armas para defenderse. Es toda una fortaleza. ¡Qué elegancia la de Francia! En el juego nos revelan una historia diferente de Bill y Frank, sobre todo nos dan menos detalles de su relación y de su pasado, con un desenlace diferente. El juego menciona que la pareja son los únicos sobrevivientes de Lincoln, pero a diferencia de lo que vemos en la serie, Frank dejó a Bill. Cortaron para nunca volver a estar juntos. Para Bill, Frank solo desapareció y no regresó después de este suceso. También el juego nos muestra que Joel y Tess trabajaban con ellos como contrabandistas. Cuando llegan Joel y Ellie no entran por la puerta grande con un código. Por el contrario, logran desactivar algunas de las trampas de Bill y son emboscados por este. Este Bill del juego sigue armado y rencoroso. Parece que le debe ciertos favores a Joel, de los cuales se arreglan a que si les ayuda a conseguir un carro, quedarán a mano. Nuevamente los protagonistas se ven en la necesidad de conseguir una batería, porque esta no se las puede proporcionar Bill. En la travesía de conseguir la batería, descubren en una escuela abandonada el cuerpo de Frank. Este se ahorcó después de infectarse porque no quería convertirse en un monstruo. Joel encuentra una nota de suicidio cerca del cuerpo de Frank, en la que este le dice a Bill que lo odiaba. Parece que cuando terminaron, Frank tomó la camioneta y se robó la batería, y pues fue atacado por infectados. Bill se queda solo y poco a poco deja de cuidar el pueblo, y esto se nota en sus alrededores. La serie realmente explora toda esta dinámica de cómo se conocieron y cómo se convirtieron en pareja, y lo vemos como son tan diferentes entre ellos. Tenemos un Frank que es muy activo, deportista, extrovertido, y por el contrario está Bill, solitario, paranoico y muy reservado, pero aún así son compañeros. Es el contraste de cómo tener un refugio y seguridad no lo es todo. Uno también necesita compañía y amor, por eso nos gusta más el giro que le dan a los personajes de poder cambiar y adaptarse por alguien más. Hay muchos detalles de la evolución de este cambio, por parte de Bill, que incluso en el último año lo vemos que hasta se acerca a regar las plantas. El desenlace de Frank y Bill es que a pesar de estas diferencias, ambos van cambiando juntos, sobreviven a muchos ataques, pero la vida lleva a que Frank quede paralítico y con problemas de movilidad porque ya ni sus manos puede tener mucho control. Frank le pide a Bill ayuda para autoeliminarse y deciden tener un último día juntos celebrando su amor. Al final terminan cediendo los dos como una manera de mostrarnos que Bill no quiere vivir sin Frank. La última cena que tienen juntos esta pareja es lo que comieron en la primera vez que se conocieron.
un cierre para esta historia de amor. Es realmente interesante ver que esta historia de una pareja fue algo que fue parte del juego que tiene más de 12 años, porque tal vez hoy en día es algo que ya hemos visto más seguido, pero en su momento pues sí causó revuelo. Su historia explora lo importante de preocuparse por alguien más y lo irónico que termina siendo todo, porque de no haber aceptado la misión de Ellie, seguramente Joel y Tess hubieran podido llegar a casa de Bill y Frank y habrían podido tomar un carro con una batería sin problemas. Sin embargo, como sucedió todo, Tess pues ya no está con nosotros, y tiene que ver con haber aceptado esta última misión mortal. La manera en que nos relatan esta historia de la serie nos recuerda que incluso en un apocalipsis zombie, la gente puede encontrar el amor. Es algo que la serie ha mantenido poca información. Joel y Tess eran una pareja, pero no lo han mencionado de manera tan directa. No eran solo compañeros de trabajo, compartían un vínculo romántico, y por eso el duelo de Joel es más grande, por perder a otra persona querida para él. Tercer acto. Y aquí es el cierre de la historia, el momento donde Joel y Ellie llegan a Lincoln. Y es aquí donde no tienen problemas para entrar a esta ciudad amurallada porque Joel y Bill están en mejores términos, seguramente porque Frank en esta historia no ha dejado a Bill. La carta que encuentran, en vez de estar llena de odio, es una lección que llega algo tarde para Joel, porque le recuerda a Bill lo importante que es el amor en sus vidas, y que por supuesto le resuena muchísimo a Joel por la tan reciente muerte de Tess. La serie también ya nos da un cambio con el vestuario de Ellie, porque tras bañarse la vemos que ya tiene una playera inspirada en su ropa que usa en el juego. Con historias como esta, nos recuerdan que The Last of Us está más interesado en mostrarnos lo que sucede en la humanidad que en sí en centrarse tal cual en los infectados del apocalipsis, y este episodio nos lo recuerda. Algo que sí debemos de admitir que nos preocupa un poco es que el juego, a pesar de todo lo que tiene, una de las mayores temáticas que se ve es esta pregunta de ¿estuvo bien esto que pasó? Está lleno de preguntas morales por todos lados. Sin embargo, la serie, a pesar de ser un apocalipsis y todo lo que conlleva, sinceramente, con 3 episodios podemos ver que hay un lado más positivo. Tess se sacrifica, pero creyendo firmemente en que Ellie es la cura para todo. La historia de Bill y Frank la cambiaron a una mucho más dulce. Y sin hacer spoilers de nada, pues esto nos llega a cuestionarnos si muchos aspectos del juego van a manejarlos igual de forma tan dulce. Habrá que ver qué pasa, porque al final de cuentas, en sí se necesita respetar la esencia del juego, cosa que han sabido hacer a la perfección, así que a pesar de todo estamos en muy buenas manos. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del segundo episodio de The Last of Us, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroals es Pop, so say we all.